Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 4757, requiriente un grupo de diputados y diputadas de la República respecto a la inconstitucionalidad del Decreto Supremo número 776 de abril de 2018 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que establece un visto consular de turismo a los nacionales de Haití. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 17 de mayo del presente año, un grupo de honorables señoras y señores diputados de la República, representando más de la cuarta parte de su corporación, vienen a accionar de inconstitucionalidad ante esta magistratura respecto del Decreto Supremo número 776 de fecha 9 de abril de 2018, publicado en el Diario Oficial el día 17 de abril del presente año, que, abro comillas, establece visto consular de turismo a nacionales de Haití, aduciendo que éste transgrede la Constitución Política en sus artículos 7 y 19, numeral 2. El texto impugnado de la normativa refiere, abro comillas, dispóngase como requisito para el ingreso al país con fines de recreo, deportivos, religiosos u otros similares, la obtención de visto consular de turismo simple con derecho a ingreso y permanencia en Chile en tal calidad por el periodo legal que corresponda a todo ciudadano haitiano que desee ingresar al país sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas, agregando también la perceptiva impugnada que éste comenzará a regir una vez que concluya su total tramitación. El conflicto constitucional que los señores y las señoras parlamentarios requirentes vienen a presentar a esta magistratura puede resumirse en dos acápites fundamentales. El primero, que el acto administrativo carece de fundamentos razonables, por lo que vulnera así el artículo 7, inciso 2 de la Carta Fundamental, y unido a lo anterior, también viola el derecho constitucional a la igualdad ante la ley al establecer una discriminación arbitraria. Acogido a trámite el libelo de estos autos con fecha 22 de mayo por el Pleno de esta magistratura, fue posteriormente declarado admisible el día 24 del mismo mes y año, confiriendo traslado a su excelencia el Presidente de la República, así como al señor Contralor General de la República, quienes con fecha 1 y 3 de junio del presente año respectivamente, instaron por el rechazo del libelo incoado, aduciendo la plena constitucionalidad de la preceptiva del mismo. Así, en primer capítulo de inconstitucionalidad, este se sitúa desde el artículo 7, inciso 2 de la Carta Fundamental. Comentan las señoras y señores parlamentarios requirentes que esta disposición constitucional viene a establecer el que se denomina como principio de juridicidad. Pilar del Estado de Derecho, este busca resguardar la racionalidad de las decisiones de los órganos del Estado y el control sobre las mismas, buscando que éstas se encuentren fundadas siempre en razones, siendo resortes a su turno del Estado el expresarlas. Unido a ello, comentan a Foja 7 de su presentación que no basta con que éstas existan, sino que también deben hallarse manifestadas de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, contraviniéndose la Carta Fundamental en caso de que ello no se adecúe. Comentan que el Gobierno de Chile, al exigir un visado consular de turismo a los nacionales de Haití para ingresar como turistas a Chile, ha realizado una distinción entre grupos de personas en razón de su nacionalidad, cuestión que por sí sola, señalan a Foja 7 de su presentación, constituye, abro comillas, una categoría sospechosa, cierro comillas. Luego, desde el artículo 45 de la Ley de Extranjería, refieren que en materia de requisitos para ingresar al país solo se admite excepcionalmente la distinción que se base por nacionalidad de razones de interés nacional y motivos de reciprocidad. El decreto supremo cuestionado no se justificaría en la especie en ninguna de estas dos causales. Así, primero, no existen motivos justificados de interés nacional. Este también está sujeto a límites y controles, como la debida motivación del acto administrativo y la racionalidad de las medidas decretadas en atención a la realidad. Analizando en detalle los motivos explícitos que constan en el decreto impugnado, las y los parlamentarios requirentes exponen que sus motivaciones segunda y tercera generan importantes reparos. Ello puesto que se menciona como una realidad insoslayable el aumento de personas haitianas que ingresan como turistas y se quedan en el país cambiando de estatus migratorio. En esta acápite, más bien vienen a comentar que el artículo 49 de la Ley de Extranjería permite el cambio de categoría migratoria, por lo que no existiría engaño alguno en ingresar a Chile como turista y posteriormente solicitar a la autoridad un cambio en la calidad migratoria, cumpliendo la persona con los requisitos legales según sea el caso. Luego también comentan que nada malo hay en el aumento en Chile de personas de nacionalidad haitiana,
realidad que en el contexto de la crecida de los flujos generales de inmigración no justifica la medida contenida en el decreto impugnado, que no se aplica en la especie a personas de otras nacionalidades con comunidades más grandes, como existe en Chile respecto a las comunidades peruana y colombiana. En dicho contexto, arguyen que la permanencia migratoria irregular de las personas haitianas como realidad insoslayable es, a lo menos, dudosa. No se entregan cifras de esta presunta irregularidad en que se encontraría en el colectivo haitiano, ni tampoco la forma en que se produciría dicha irregularidad. Así exponen que no existen, abro comillas, hechos fidedignos y comprobados en los que el acto se apoya, cierro comillas. Más bien, si la razón fuera el ingreso clandestino, aumentar las barreras de entrada a quienes quieran ingresar regularmente no soluciona el presunto problema, sino que incluso puede agudizarlo. Los ingresos de turistas, como expone el propio decreto, son ingresos siempre del todo regulares. Por ello, al no contarse con cifras concretas y confiables, más bien deviene solo en conjeturas. Por el contrario, comentan que las actividades de diversas asociaciones han mostrado que algunos inmigrantes haitianos serían engañados con la venta de contratos de trabajo falsos, cuestión que se extiende a personas de otras nacionalidades, no solo a quienes vienen desde Haití a Chile. Conforme a la legislación hoy vigente, dicho problema siempre es atacable, aunando esfuerzos de toda la sociedad civil en evitar las compras de estos contratos apócrifos y en buscar establecer las eventuales responsabilidades administrativas o penales según sea el caso. Por ello, señalan que no se argumenta razonablemente a fojas 11 de la presentación para evidenciar que hay un aumento de personas haitianas en Chile que denote la necesidad de imponerles una visa consular para regular su ingreso a Chile, y tampoco para entender que la mayoría de ellos, terminado el plazo de su permiso de turismo, residirá de manera irregular en nuestro país. De esta forma, no hay un presunto interés nacional en la medida excepcional que contempla esta preceptiva impugnada. Acto seguido, y desde el numeral tercero considerativo del decreto impugnado, comentan que éste intenta conectar la supuesta residencia irregular de haitianos con el riesgo de tráfico de personas y otros derivados de su situación irregular en Chile, así como con sus familias. Ello, aducen, no tiene en la especie sustento lógico alguno. El tráfico de personas consiste en la promoción del ingreso irregular a un determinado estado, por lo que existe este riesgo respecto de personas que ya residan en el territorio de un estado de forma regular o irregular. Señalar con la expresión, abro comillas, otros riesgos, cierro comillas, como refiere el decreto, derivado de la residencia irregular, es una afirmación carente de fundamentos y que no será contrarrestada con la política que impulsa el texto normativo que viene a ser cuestionado ante esta magistratura. Los riesgos para los migrantes irregulares alcanzan no solo a los nacionales de Haití, sino que a las personas de las diversas nacionalidades que ingresan a nuestro país. De esta forma, comentan que las fundamentaciones del acto administrativo en cuestión son carentes de datos exactos y fidedignos. Hay desconexión lógica entre sus premisas y sus conclusiones. Así, no constan motivos razonables para su dictación. Si bien esta magistratura no puede pronunciarse sobre el mérito, oportunidad o conveniencia del decreto, no pueden dejar de considerarse ciertos elementos fácticos relacionados con la migración proveniente de la República de Haití. No es este el país, comentan, con mayor población migrante en Chile, ni la nacionalidad de quienes más ingresaron a nuestro país en el último año, ni tampoco la nacionalidad de quienes mayoritariamente se quedaron en Chile, habiendo ingresado como turistas, comparando en esta cápite, había ejemplar en su presentación a fojas 14, a los nacionales de Argentina o del Perú. Ellos señalan, debe ser considerado en un contexto general deficitario de cifras concretas sobre el fenómeno de la migración en Chile, lo que permite asentar la crítica ya reseñada, esto es, que no existen argumentos que denoten la necesidad de imponer la medida excepcional de visa consular de turismo a los nacionales de Haití. Y en segundo acápite de este primer capítulo de inconstitucionalidad que se sitúa en el artículo 7º de la Carta Fundamental, exponen que tampoco existen motivos de reciprocidad internacional que justifiquen esta medida. Señalan que este principio guarda relación con el trato igualitario entre un Estado y otro en sus necesarias relaciones internacionales. En el caso analizado, los nacionales chilenos no necesitan un visado consular de turismo para ingresar a Haití, por lo que es claro que la medida no fue impuesta en atención a este principio. En cuanto al segundo capítulo de inconstitucionalidad del libelo incoado, este se sitúa en cuanto a que el Decreto Supremo 776 violaría el derecho constitucional a la igualdad ante la ley al establecer en la especie una discriminación arbitraria. Comentan desde el artículo 1º, inciso final, y 5º, inciso 1 de la Constitución, que uno de los derechos que emanan de la naturaleza humana y que limitan así el poder del Estado
es el derecho a la igualdad de que trata el artículo 19, numeral segundo de nuestra Carta Fundamental. Conforme esta, la igualdad es entre todos los seres humanos, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. De esta forma, las señoras y señores diputados requirentes arguyen que si hay derechos para cuya titularidad se exige la condición de ser humano, esos derechos siempre deben ser distribuidos de forma igualitaria. Luego debe permitirse lo que denominan a Fojas 17 como, abro comillas, igualdad fáctica mínima, cierro comillas, en el sentido que el Estado debe facilitar a las personas el acceso a los bienes primarios que permitan la autorrealización del ser humano. Y también comentan que la preceptiva constitucional consagra el derecho al igual respeto y consideración. Esto es, el ser humano responde solo por actos voluntarios. No se le puede reprochar ni maltratar por eventos o cualidades sobre las cuales éste carezca de toda posibilidad de control. Esta última dimensión, comentan, funda la proscripción de la arbitrariedad, hacer diferencias en atención a cualidades no voluntarias, lo que ha sido objeto de una vasta jurisprudencia de esta magistratura constitucional, así como de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Se trata, en definitiva, del principio de la igualdad y de la no discriminación, la diferenciación razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas. En el caso que viene a plantearse en estos autos constitucionales, exponen que al haberse materializado una distinción sobre la base de la que es denominada como una categoría sospechosa, como lo es la nacionalidad, se provoca una diferenciación entre personas provenientes de diversos países que se encuentran en situaciones similares, de forma arbitraria, sin razón alguna o por mero capricho, provocándose una contravención con ello a los límites materiales que mandata la Constitución ante el ejercicio de la soberanía, lo que genera en la especie así una discriminación arbitraria o una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, tanto desde el punto de vista de la legislación doméstica como en materias que vienen también a exponer en el libelo desde la jurisprudencia internacional en materia de derecho internacional de los derechos humanos. La propia Carta Fundamental, agregan, no distingue entre nacionales y extranjeros, diferencia que solo es admitida en ámbitos restringidos como es el establecido en el artículo 14. Incluso es más, la Carta Fundamental es clara de asegurar su catálogo de derechos fundamentales, abre comillas, a todas las personas, cierre comillas. En la especie de esta forma, al consagrarse un trato diferente y más gravoso para los nacionales de un determinado país, sin dar argumentos razonables para ello, es que la exigencia de esta visa consular de turismo para nacionales de Haití deviene necesariamente en contraria a la garantía que prevé el artículo 19, numeral segundo de nuestra Constitución. Los datos disponibles, finalmente comentan, no alcanzan a constituirse como base sólida para justificar el trato desigual que se instaura con esta normativa y de esta forma no satisface tampoco el test de proporcionalidad, lo que implica necesariamente, comentan a Focas 21, que deba declararse por esta magistratura la inconstitucionalidad del ya referido Decreto Supremo número 776. Por su parte, a Fojas 65, con fecha 1 de junio del presente año, el señor Contralor General de la República evacúa traslado en estos autos, solicita ser tenido como parte y señala la plena constitucionalidad de la preceptiva impugnada. Comenta el señor Contralor que fue tomada razón del acto administrativo cuestionado por estimarlo ajustado a derecho. Comenta desde los artículos 2, 22 y 45 del Decreto Ley número 1094, Ley de Extranjería, así como del artículo 2 del Decreto Supremo número 597 de 1984 del Ministerio del Interior, que la regla general en la materia discutida en estos autos constitucionales es la exención de visación consular para fines de turismo, salvo que por motivos de interés nacional o reciprocidad se establezca dicha exigencia respecto a los nacionales de un determinado Estado, a través de un decreto supremo suscrito por el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y del Ministro de Relaciones Exteriores. Del análisis de la disposición impugnada se tiene que éste no ha hecho más que establecer un visto consular de turismo para fines que son esencialmente transitorios, sustentado en el marco legal que así lo permite. En relación a las atribuciones del órgano contralor, comenta desde los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, así como de los artículos 1 y 10 de su Ley Orgánica Constitucional, que su función es ejercer un control de juridicidad de los actos a que den lugar las decisiones de las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, excediendo a su ámbito competencial, ponderar los méritos del acto o la conveniencia de los mismos, lo que siempre será potestad privativa de la Administración. De esta forma, examinado el ya referido Decreto Supremo número 776, se concluyó que éste se ajustaba a derecho, por lo que se cursó a tal efecto.
Entrando al fondo de las alegaciones de inconstitucionalidad que plantea el libelo incoado, comenta que, primero, no es vulnerada la especie el principio de juridicidad. El libelo presentado se encamina a cuestionar más bien el mérito de la medida adoptada por la autoridad, lo que, conforme ya fue comentado, no pudo ni puede ser objeto de análisis del órgano contralor. Junto a ello comenta que la falta de motivación de un acto administrativo no se configura necesariamente por el hecho de que éste no contenga datos estadísticos, como arguyen las parlamentarias y los parlamentarios requirentes, lo que no es un requisito que en la especie prevea nuestro ordenamiento jurídico interno. Aducir que la inobservancia del principio de juridicidad se fundamenta en la emisión del decreto supremo por falta de fundamentación evidencia más bien en estos autos en que no son compartidas las razones del Poder Ejecutivo para su dictación, lo que no corresponde tampoco calificar a la Contraloría General de la República. Luego, y respecto al segundo capítulo denunciado, expone que tampoco es vulnerada la igualdad ante la ley. Conforme se tiene del artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental, es lícito establecer diferencias, con la condición de que éstas no sean arbitrarias. El Decreto Ley número 1094, Ley de Extranjería, al establecer normas sobre extranjeros en Chile, permitiendo establecer un requisito de ingreso fundado en razón de un interés público o reciprocidad, hace precisamente lo referido, crear diferencias que en la especie no pueden ser calificadas como arbitrarias. En el fondo, lo que viene a cuestionarse en estos autos es la constitucionalidad de dicho Decreto Ley 1094, que consagra esta atribución y en vista de ello el control de constitucionalidad de una norma de ley con rango orgánico constitucional escapa al control preventivo de juridicidad de los actos administrativos por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, evacúa traslado en dichos términos. A su turno, a foja 73, con fecha 3 de junio del presente año, Su Excelencia el señor Presidente de la República, en presentación suscrita por el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, así como por el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, se hace parte de los autos e insta por el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Señala que en la especie no se presentan las vulneraciones constitucionales que aducen las señoras y los señores parlamentarios requirentes. A efectos de su presentación, primero se reseñarán las alegaciones iniciales que fundamenta el jefe de Estado para luego pasar revista a la respuesta respecto de los capítulos de inconstitucionalidad que plantea el libro. Como cuestión previa al análisis de los capítulos de inconstitucionalidad, expone Su Excelencia el Presidente de la República que el requerimiento de estos autos ataca la motivación del decreto impugnado, desconociendo de esta forma el contexto en el cual fue dictado. Luego de efectuar un repaso histórico del régimen de visados en Chile que comienza en el año 1914, expone que el Decreto Ley número 1094, hoy vigente, establece los requisitos de entrada y salida del país y regula también la situación de los turistas. Este contempla en la especie 4 posibilidades a dicho efecto. Primero, solo contar con pasaporte u otro documento internacional análogo. Segundo, obligación de contar con visado de turismo en los pasaportes. Tercero, situaciones especiales que se suscitan conforme a convenios y acuerdos suscritos por el gobierno y finalmente la regulación especial de personas provenientes de países con las cuales Chile no mantenga relaciones diplomáticas. Comenta el jefe de Estado que la política de migración chilena es la más antigua de Latinoamérica y ha sido materia de diversos ajustes en el último tiempo. A dicho efecto, hace presente iniciativas de su primera administración y también de los 2 periodos constitucionales de la expresidenta señora Michelle Bachelet, en que se buscó una política migratoria segura para promover y adoptar todas las medidas que busquen erradicar las acciones del crimen organizado transnacional, especialmente en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En cuanto a los antecedentes de hecho que fundan la dictación del decreto, comenta que el régimen actual de visados en Chile implica constatar que la situación de Haití no es excepcional ni discriminatoria en términos de la política del Estado de Chile en esta materia, lo que es exigido también a 104 países. Como caso ejemplar, hace presente lo sucedido con República Dominicana, en que se exigió desde el año 2012 visa consular a las personas de esa nacionalidad para ingresar a Chile como turistas, lo que tuvo consecuencias en los flujos migratorios de dominicanos en Chile, con una disminución inicial y luego una tendencia al alza, lo que denota la transitoriedad de los efectos de este tipo de medidas. Con datos estadísticos, expone el efecto que, de no haberse adoptado esa medida respecto a República Dominicana, se habría posicionado a Chile como el destino preferido de la comunidad dominicana, con un importante aumento de los flujos de ingresos. Y en lo concerniente a Haití, Su Excelencia el Presidente de la República expone que entre 2014 y 2017 el número de haitianos aumentó en un 6.717%. Esto es, se pasó de 1.649 a 112.414 personas, de las cuales 94.000 se encontrarían en situación irregular a esta fecha. Analizado el saldo migratorio,
se tiene que de cada 100 haitianos que ingresó a Chile declarando que lo hacía con fines de turismo, 98 se quedaron en suelo nacional. De esta forma, conforme a lo expuesto, refiere que el 90% de los países del mundo también le exige visa de turismo a Haití. En Sudamérica solo Argentina y Ecuador no lo exigen. Por ello expone a Fojas 95 en su presentación que Chile no ha hecho más que aplicar lo que muchos otros países han hecho respecto a las tendencias migratorias actuales. La situación expuesta da cuenta de un aumento que es exponencial e irregular del ingreso de estos nacionales a Chile en los últimos 3 años, incluyendo directamente en que los haitianos permanecían en Chile en una precaria situación, muy vulnerable y siempre expuestos a fraudes, engaños y violencia. De esta forma, la obligación del Ejecutivo es velar por la seguridad de las personas que vienen a migrar y conforme a las facultades que prevé el Decreto Ley 1094, es que se determinó que la manera más efectiva y eficiente de otorgar esta protección es mediante el establecimiento de este visto consular de turismo respecto a los ciudadanos provenientes de Haití previo a su viaje, sin otro requisito extra para restringir sus derechos como turistas. El único objetivo de este visado, agrega, es velar por la seguridad de los inmigrantes, promoviendo un ingreso que sea regular y transparente, que pueda limitar los abusos de los que eran víctimas, como parte de un proceso general de regularización migratoria impulsada ya hace más de 10 años en que han participado diversos actores nacionales. Entrando al análisis del libelo incoado, Su Excelencia el señor Presidente de la República refiere que este no cumple con un esencial requisito de comparar la normativa que prevé el Decreto Supremo con la Carta Fundamental. La argumentación en torno al artículo 7º constitucional solo evidencia su propia falta de argumentación. La sanción a la infracción del actuar de la autoridad fuera del marco de la Constitución y la ley genera en derecho la correspondiente nulidad de derecho público, materia propia de la justicia ordinaria, y que sitúa el vicio alegado en uno de mera legalidad, ajeno a la competencia de esta magistratura constitucional. El artículo 93, numeral 16 de nuestra Carta Fundamental, al exigir, abro comillas, cualquier vicio, cierro comillas, descarta así y desde ya el vicio de mera legalidad, puesto que todo acto administrativo se encuentra dotado de una presunción de legalidad. Unido a lo anterior, la discriminación alegada se funda en un contraste que tiene como parámetro normativo un decreto ley, la Ley de Extranjería, el que sí permite realizar este tipo de distinciones en base a la nacionalidad. Este Tribunal Constitucional ha señalado que no corresponde utilizar el cuestionamiento de un decreto para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes. A lo anterior vienen a agregar que el requerimiento está dirigido al mérito del decreto y no a su constitucionalidad. Se trata más bien de una medida adoptada por la autoridad competente. En cuanto al primer capítulo alegado, expone que la dictación de este acto administrativo tiene fundamentos en cuerpos normativos que entregan atribución al Poder Ejecutivo para establecer la visación consular a turistas de nacionalidad haitiana previo a su ingreso a Chile. Así, refiere que la Constitución Política, la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos y el ya anunciado Decreto Ley número 1094 implican ajustarse estas disposiciones a preceptiva que es materia de nuestro ordenamiento jurídico interno. Junto al anterior, y desde los artículos 24, 32, numerales 6 y 15 de la Carta Fundamental, comenta Su Excelencia que el Presidente de la República tiene potestad reglamentaria que se expresa en cuestiones como ostentar rango constitucional, lo que le permite crear normas jurídicas innovadoras, lo que se traduce en decretos y reglamentos en que él, como órgano constitucional, es titular, siendo obedecidos con la necesaria firma del o los ministros respectivos. Para el ejercicio de esta potestad reglamentaria, el jefe de Estado goza de una amplia discrecionalidad, dada la necesidad de que ésta sirva al interés público. Los intereses generales de la Administración no podrían ser cumplidos si esta potestad fuera rígida conforme a la ley, puesto que el Presidente de la República ha sido designado democráticamente, gozando de un inequívoco carácter representativo. En el caso de estos autos, expone que las circunstancias específicas fue que requirieron la dictación de este acto cuestionado. No ha sido prohibido con este el ingreso a Chile de ciudadanos haitianos. Por el contrario, es controlado su flujo para regularlo de acuerdo a la realidad imperante en el último tiempo en que se han visto afectados y permaneciendo en nuestro país en situación irregular. De esta forma, y unido al anterior, el acto así está debidamente fundado. Se ha ajustado al mandato del Decreto Ley 1094, fundándose en el interés nacional de dotar al país de una migración ordenada, segura y regular, lo que exige una gestión integral sobre la gobernabilidad migratoria en Chile que incluya la permanencia regular de extranjeros en nuestro país, la protección de los migrantes y el ejercicio pleno del Estado de Derecho. Unido al expuesto, el Decreto Supremo satisface estándares de motivación. Contiene los antecedentes de hecho considerados para dictar la medida, conforme consta principalmente en sus considerandos segundo y tercero,
que refieren el aumento sostenido de ciudadanos de origen haitiano que ingresan a Chile como turistas, pero que permanecen de forma irregular. A su turno, y haciéndose cargo del segundo capítulo de inconstitucionalidad alegado por las señoras y los señores parlamentarios requirentes, señala que este debe ser desestimado, puesto que el Decreto Supremo 776 no discrimina arbitrariamente a los ciudadanos haitianos y se ajusta a los test de razonabilidad y proporcionalidad. Conforme resulta claro en el Estado de Derecho, hace presente su excelencia, el Decreto Supremo dictado debe ajustarse siempre a la Constitución y en lo concerniente a esta cápite no vulnerar la igualdad ante la ley ni establecer algún tipo de discriminación arbitraria. Desde la doctrina, comenta que se ha señalado que lo arbitrario es la circunstancia de derivar del acto en cuestión de la libre y restricta voluntad o capricho de quien lo dicta, careciendo de todo fundamento razonable. Esta magistratura constitucional, en la sentencia 2935, sistematizó los elementos útiles para evaluar el principio constitucional de igualdad en relación a criterios de diferenciación en cuanto a su razonabilidad y proporcionalidad. Aplicados estos criterios a un caso de infracción de ley, debe considerarse que la medida limitativa consista en la diferenciación que se hace entre los destinatarios de la norma, identificando elementos como la finalidad que declara el legislador, la diferenciación concreta de trato que establece el mismo y el criterio de diferenciación. Estos parámetros, comenta el jefe de Estado a foja 156 de su presentación, son ampliamente satisfechos en el ya anotado Decreto Supremo 776. Su fin es legítimo, puesto que se enmarca en una política de Estado en que el presidente de la República es a la sazón jefe de Estado, ostentando la potestad para establecer la política migratoria del país con objetivos que son constitucional y legalmente válidos. Luego, la diferencia de trato es también razonable, tanto en función del interés nacional como del bienestar de los migrantes haitianos. El propósito del acto no es hostil respecto a los nacionales del ya anotado país. El requerimiento, al formular diversas preguntas retóricas, no demuestra de forma clara y concreta una vulneración al mandato de igualdad constitucional. El Decreto Supremo se funda, conforme lo establece su propio texto, entre otras consideraciones, en una clara protección a los migrantes. Y finalmente, el criterio de diferenciación se basa en un criterio objetivo y relevante: la nacionalidad. La exigencia de visa consular se exige a extranjeros de 104 países del mundo, no formulándose alegaciones en la especie respecto a los nacionales de otros países. Cuestión obvia, pues, como lo ha establecido esta magistratura, es que la nacionalidad sea un criterio de distinción en base al parámetro chileno-extranjero, no es prohibida por la Carta Fundamental. Por lo expuesto, vienen a solicitar el rechazo de la presentación deducida a fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que consta en el expediente constitucional a foja 189 presentación del Núcleo de Estudios Transdisciplinares de la Universidad de Chile, a fojas 220 de la Organización Sociocultural por el Acompañamiento y Desarrollo de los Haitianos, a fojas 265 de las Clínicas Jurídicas de Atención a Migrantes y Refugiados de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Diego Portales, y con la fecha del día de hoy a fojas 271 de la honorable senadora señora don Luz Evensperger Orrego, que acompañan antecedentes que pueden servir de base a la decisión de esta magistratura. Es cuanto puede tratarse del expediente constitucional, señor presidente. Muy bien. Señor abogado, señora abogada, ¿hay observaciones que hacer a la relación? Si no es así, tiene la palabra en primer término, por los requirentes, don Patricio Zapata Larraín, hasta por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer una observación a la espléndida relación que ha hecho el señor relator, especialmente sabiendo las circunstancias de recarga de trabajo, pero aún tratándose de una muy completa relación, señor presidente, quería, si no es un abuso, solicitar que se me pudieran extender mis 30 minutos en 10 minutos más, solicitud que hice llegar por escrito ayer, pero que entiendo que esta puede ser una ocasión para que se considere. Al lugar. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo el honor de concurrir ante este excelentísimo tribunal en representación de 46 diputados de muy distintos partidos políticos. Es de los pocos casos en que los parlamentarios suscriben un requerimiento con plena conciencia de que pueden aparecer ante la opinión pública cuestionando una política pública popular, una política pública que goza de amplia aceptación. No es frecuente. Yo quiero destacar que estos 46 diputados recogieron lo que fue un planteamiento nacido en el seno de las clínicas jurídicas de algunas de nuestras universidades y en el seno de algunas instituciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita de Migrantes. No es entonces el resultado de una
operación política o un acuerdo político. Detrás de cada una de esas 46 firmas hay una convicción personal a contrapelo, probablemente, de la opinión pública. Lo que se cuestiona, señor presidente, excelentísimo tribunal, no es la política nacional migratoria, aquel conjunto de medidas, iniciativas legales que ha estado adoptando su excelencia el presidente de la República desde que asumió en marzo. No se está objetando las indicaciones que se hicieron al proyecto de ley, no se está objetando el plan de regularización que ha permitido que más de 100.000 personas empiecen a poner en orden sus papeles, no se está cuestionando la idea de fortalecer la institucionalidad, creando instancias que sirvan con eficacia las necesidades de la población migrante. No se está cuestionando el propósito de acortar las humillantes horas, días, semanas y meses con que estas personas deben esperar para que se resuelvan cuestiones que para ellos son y para ellas son esenciales. No se están cuestionando las facultades presidenciales en materia de relaciones exteriores. No se están cuestionando las facultades presidenciales en relación a la preservación de la frontera, de la conservación del orden público. No se está cuestionando la facultad presidencial de ejercer la potestad reglamentaria. No se está cuestionando una política pública, se está cuestionando un acto jurídico, el Decreto Supremo 776. Y como espero que quede demostrado, ese acto jurídico no juega ningún papel relevante para los efectos de las finalidades valiosas, estimables, legítimas de esta política general de control migratorio. Esta no es una objeción de mérito. La objeción de mérito sería si se plantearan alternativas de política mejores o peores. De hecho, excelentísimo presidente, los 46 parlamentarios firmantes tienen muy distintas ideas sobre cuál y cómo debiera ser la política migratoria. No están cuestionando las consideraciones políticas, sociales o económicas que ha tenido en mente el presidente de la República. A mí me halaga en lo personal que el querido amigo, colega, abogado de la Presidencia de la República, entre otras autoridades mucho más importantes, haya estimado el caso citar mi visión sobre lo que es la deferencia debida a los actos del legislativo y del ejecutivo. Y no voy a renegar hoy día de esa doctrina. Es deferencia razonada. No es deferencia razonada. Esas dos palabras siempre han estado unidas en mi manera de entender esta actitud que debe tener el Tribunal Constitucional. Si no es razonada, ya no es deferencia, es sumisión, obsecuencia, complacencia. Si evaluar la relación entre los medios y los fines, si evaluar la coherencia o alineación entre una regulación y los valores de la Constitución política es una cuestión de mérito e ilegítima, probablemente habría que botar a la basura el 99% de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y habría que botar a la basura el 50% de la jurisprudencia de este tribunal. Si pedir que los actos del legislativo y del ejecutivo tengan fundamento, que haya coherencia entre los fines que se declaran y los medios que se proponen, es control de mérito, toda la jurisprudencia de proporcionalidad de este tribunal está fuera de lugar. Ya sea la que se refiere a la ponderación de la razonabilidad de una pena, de una multa, de la proporcionalidad entre una falta y una sanción para una universidad. No creo que sea este el momento de echar pie atrás en la decisión que tomó este tribunal hace ya 7 u 8 años de exigir razonabilidad a los actos estatales. No en este caso. No ahora. No con los haitianos. No es pedir injerencia o invasión en las consideraciones de mérito. Es pedir al acto administrativo coherencia.
razonabilidad. Y por supuesto, señor presidente, no se trata que cada decreto presidencial venga antecedido por un grueso volumen de tablas estadísticas, con tomos y tomos de estudios del Banco Mundial, con tomos y tomos de expertos. No. Los considerandos pueden ser muy breves. Pero el punto es que si un considerando dice que el fin es A, proteger a la población migrante del abuso a que está expuesta, yo esperaría que los medios que proporciona la política pública sean funcionales. Y ese juicio de razonabilidad lo ha hecho este tribunal y espero que lo siga haciendo. Y no se retaque y no se inhiba ante el alegato de que eso es entrar al mérito. Existen titulares de derecho. A mí en más de una ocasión se me ha dicho que vengo a veces al tribunal a reclamar por los derechos de personas que no son personas. El año pasado, por ejemplo. ¿Ya? Porque no habían nacido todavía. Aquí alguien podría pensar que se viene a reclamar por los derechos de personas que son invisibles para la Constitución. Son personas, pero son invisibles para la Constitución porque no están en Chile. Esa persona que está en la fila del Consulado de Puerto Príncipe no tendría cómo reclamar o impetrar ante esta jurisdicción algún tipo de derecho fundamental, porque escapa a nuestra jurisdicción. Nos cuidamos mucho, señor presidente, en nuestro escrito de no afirmar categóricamente en ningún momento la existencia de un derecho fundamental a ingresar al país. Es una cuestión discutida, respecto a la cual existe diferencia de opiniones, incluso mirando la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, hay matices sobre el asunto. Nosotros no hemos querido fundar el requerimiento en un derecho fundamental reclamable y justiciable a que cualquier persona del planeta pueda entrar a Chile. No ha sido ese nuestro punto de partida. Pero existe titularidad. Voy a comenzar por el chileno de ascendencia haitiana. El haitiano que lleva 10 años viviendo en Chile, trabajando regularmente. ¿En qué sentido puede afectarla a esa persona una política pública que distingue a un grupo precisamente que tiene la característica a que adscribe ese individuo? Lo puede perjudicar en su derecho al honor, en su derecho a la igualdad. Y ese es un ciudadano chileno, o es un residente chileno que vive entre nosotros y que tiene derecho a esperar que este Tribunal Constitucional le garantice sus derechos fundamentales. Pero también está el caso del ciudadano haitiano que ingresa al país con su pasaporte sin la visa y que es retenido en el aeropuerto y que es expulsado de vuelta del país. Esa persona está bajo nuestra jurisdicción y de hecho hay causas en estudio respecto de esa hipótesis. Pero finalmente está el ciudadano haitiano que está fuera del país. Es cierto, hay una expectativa, hay un interés, no hay un derecho fundamental a ingresar a Chile. Pero el Estado chileno tiene un deber, porque a través de sus representaciones diplomáticas, de sus consulados, tiene el deber de tratar a las personas como tales, de aplicar en sus conductas y sus decisiones los valores que la Constitución proclama. Todas las actuaciones del Estado chileno, no solo las que se realizan en nuestro suelo y en nuestro territorio, sino que también las actuaciones que realiza el Estado chileno en nuestras representaciones diplomáticas tienen que estar absolutamente atravesadas por los valores de la Constitución. El caso es distinto, señor presidente. La Corte Suprema de los Estados Unidos, hace unas 5 semanas atrás, escuchó los alegatos en el caso Trump contra Hawái. Una de las primeras medidas del presidente Trump el año pasado fue decretar una prohibición para el ingreso a Estados Unidos de los nacionales de 7 países. El caso es distinto. Esa es una prohibición formal. Lo que estamos estudiando es una visación que no es una prohibición formalmente. El caso es distinto. No estoy equiparando los dos casos. Pero lo que sí quiero equiparar son los argumentos que ha esgrimido el gobierno del presidente Trump en las distintas instancias, hasta llegar a la Corte Suprema. Argumento 1, esta es una cuestión de discreción presidencial. Las relaciones exteriores las conduce el presidente de la República. Argumento 2, las personas que están fuera de Estados Unidos no tienen derechos susceptibles de ser reclamados bajo nuestra Constitución. La pretensión del presidente fue desestimada en la primera instancia y en la Corte de Circuito.
Se espera fallo de la Corte Suprema a fines de este mes de junio. No tengo idea cuál va a ser el resultado, pero no es tan peregrina, no es tan absurda y tan ridícula la pretensión, si en nuestro orden constitucional, que para estos efectos yo diría es más integral que el orden constitucional norteamericano, que uno plantee la situación de personas que están fuera del territorio. Trump versus Hawái. ¿Será exagerado pensar que puede afectar el derecho a la honra, el derecho a la igualdad de un compatriota nuestro de ascendencia haitiana, que el Estado chileno haya decidido el 17 de abril singularizar a ese grupo nacional? El mismo día que a otro grupo, el mismo día se publicó otro decreto con otro grupo, los venezolanos. Dos referencias, señor presidente, muy cortas. Encuesta de febrero de este año, Universidad de Talca. ¿Usted piensa que las personas de pelo rubio son más atractivas que las de pelo negro? Sí, 31,8%. ¿Considera que las personas con ojos claros son más atractivas que los de ojos oscuros? Sí, 46,7%. ¿Considera que el pelo rubio es más distinguido que el pelo oscuro? 42%. ¿Considera que los chilenos son más inteligentes que el resto de los sudamericanos? Sí, 32,3%. ¿Considera que los europeos son más inteligentes que los chilenos? Sí, 37%. No es una mayoría, es una fuerte minoría. Entiendo que varios de los señores magistrados habrán visto el famoso video de febrero del año 2018. Un compatriota con su celular filma la llegada a Chile de un conjunto de ciudadanos haitianos que descienden del avión. Y mientras bajan los ciudadanos haitianos, ese compatriota hace los comentarios siguientes. Full haitianos, 4 veces. Inaudito, 4 veces. Esta es la futura decadencia para nuestros descendientes. Es una invasión. Retuiteado miles de veces, con miles de likes. ¿No es absurdo pensar en consecuencias perjudiciales y gravosas para los derechos a la honra, el honor y la igualdad de un ciudadano chileno o de un residente en Chile si el Estado de Chile inadvertidamente, no conscientemente, sin ánimo y sin intención, inadvertidamente toma una decisión de política pública insuficientemente fundamentada que singulariza a un grupo como responsables de problemas, como causantes de dificultades, como personas que han abusado de una cierta confianza? El decreto supremo 776, lo señalé, fue dictado el mismo día, fue publicado el mismo día que el decreto que establece la visa que tiene por objeto asumir la responsabilidad democrática con Venezuela. ¿Cuáles han sido los efectos de estos dos decretos? En el caso del decreto visitación haitiana, solo se han aceptado el 3% de las solicitudes. En el caso del decreto de responsabilidad democrática con Venezuela, ha sido aceptada el 93% de aquellas sobre las cuales ya hay decisión. Hay pendiente una cantidad importante, pero de las que han tenido decisión, 93%, 93%. El decreto supremo 776 vulnera el artículo 7º. El artículo 7º, señor presidente, es la versión enriquecida del viejo artículo 133 de la Constitución de 1833. Es la versión enriquecida del artículo 4 de la Constitución de 1925. Es lo que nos permite a los profesores decirle a nuestros alumnos, varios de los cuales están acá, ya no hay principio de legalidad, queridos alumnos, hay principio de juridicidad. ¿Y de dónde sacamos eso? Un cambio de palabra por aquí, un cambio de palabra por allá. Haber agregado constitución, ninguna autoridad, ninguna magistratura, ni grupo de personas pueden atribuirse, bla, 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 la constitución o las leyes. Pero lo podemos afirmar además porque esta constitución tuvo el mérito de incorporar un concepto crucial para los efectos de este y otros tantos requerimientos. La razonabilidad. Y sabemos que la razonabilidad entró a la constitución porque entró su antónimo, la arbitrariedad. Porque la arbitrariedad fue mencionada 1, 2, 3 veces en la Constitución y así entró la razonabilidad, que es el guardián, el adversario, digamos, de la arbitrariedad. Un Estado de Derecho bajo la actual Constitución, entonces, no es simplemente un Estado donde el poder está sujeto a la ley o las leyes son iguales para todos. No, un Estado de Derecho es un Estado de razones. Razones que se tienen que dar y que se pueden exigir.
Y un tribunal constitucional, entre otras cosas, es el foro privilegiado para que se den las razones, se defiendan las razones, se exijan las razones. El señor relator, cuando estaba leyendo, se refirió a uno de los escritos de la contraparte y decía, el decreto ley 1094 dice que se puede establecer una visación por motivos de interés nacional o de reciprocidad, artículo 45. Perfecto, eso es lo que puede decir el escrito. Lo que dice el decreto ley del año 75, en una época previa a la Constitución del 80, es que tiene que ser por razones de interés nacional o motivos de reciprocidad. No necesito enfatizar la diferencia entre las razones y los motivos. Este no es un reclamo de ilegalidad, no estamos pidiendo que se compare este decreto supremo 776 con el decreto ley 1094. Sería completamente improcedente traer esa discusión a este tipo de requerimiento. El nuestro es un reclamo de constitucionalidad. Solamente llamo la atención a lo que dice el decreto ley 1094 para hacer la siguiente reflexión. Si en el año 75 la Junta de Gobierno estimó como piso para la validez de una excepción, porque eso es exigir una visa, de acuerdo a la política migratoria vigente, una excepción, que hubiera razones de interés nacional, no solo motivos. Me parece que hoy día, año 2018, con 30 años de vigencia de la Constitución, con 20 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no podemos ser más tacaños de lo que fue la Junta de Gobierno en el año 75. Ese no puede ser el techo, ese tiene que ser el piso. Señor presidente, trato de apurarme lo más que puedo. El artículo 7º de la Constitución pide motivación. Los tribunales están pidiendo eso. La Corte Suprema el año pasado recién dejó sin efecto la destitución de la rectora de la Universidad de Aysén, decreto de destitución que había sido tomado razón por la Contraloría. Pero eso no le empezó a la Corte Suprema para sostener que no había suficiente fundamento. Este mismo año que recién pasó, la Corte Suprema volvió a dejar sin efecto la destitución del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos por falta de fundamentación. Entonces, plantear que es extraño, bizarro, estrambótico pedir un análisis sobre los fundamentos no se condice con el estado del derecho constitucional chileno, gracias a Dios. El defecto del decreto supremo 776 es que declara un fin, proteger. El fin es proteger a las personas que llegan a Chile y que una vez que llegan a Chile como turistas buscan trabajo para quedarse acá. A veces lo consiguen rápido, lo regularizan, ejercen un derecho al hacer eso, no hacen nada malo, no hacen nada turbio. Nos produce una sonrisa de satisfacción cuando lo comenta una modelo argentina que dice, sí, me vine el 98, en el verano, a jugar un partido de voleibol, me quedé, me gustó y conseguí trabajo. Nadie arrisca la nariz, nadie mira con mirada maliciosa. Entonces, señor presidente, el decreto dice que es para eso. Pero el efecto es que no entra nadie más. Uno podría decir que es la protección perfecta. Lo que está cumpliendo el propósito declarado por el decreto es la política de regularización. Ahí es cuando uno invita a todos los extranjeros que viven en Chile, sin distinción, a todos, venezolanos, peruanos, a todos quienes tengan sus papeles en falta, que les quede poco tiempo para el plazo, para que regularicen. Esa política que está llevando a cabo el presidente de la República está logrando el propósito de que tengamos efectivamente un catastro que nos permita separar a las personas que han entrado con un récord delictual, unas poquitas, las personas que no están trabajando, no pueden conseguir trabajo, y las personas que están siendo explotadas o abusadas. No hay coherencia entre el fin y el medio. Se vulnera el 19 número 2, porque no está suficientemente justificado por qué los ciudadanos haitianos merecían que el 17 de abril se les singularizara. El ejemplo que se da es República Dominicana, del gobierno anterior de su excelencia el presidente de la República, Sebastián Piñera. Yo creo que todos sabemos acá que República Dominicana es la otra mitad de la isla donde está Haití. No es un ejemplo tan... Comparten una faceta, son los dos países con mayor población afrodescendiente del continente. Nosotros le pedimos visa al 90% de los países de África, 95%, al 1% de Europa. Y en el caso de América le pedimos a los 4 países con mayor población afrodescendiente y a Cuba. Eso es lo que hacemos, objetivamente.
yo invito a los ministros del tribunal a revisar las páginas 15 siguientes, donde se explica el problema de República Dominicana y se explica el problema de Haití con una serie de tablas, estadísticas, cuadros y números. Falta, a mi juicio, en este documento, en estos análisis, cosas, pequeños detalles, como por ejemplo, ¿por qué aumenta el número de personas que vienen a Chile desde Haití desde el año 2013-2014? No es porque busquen oportunidades mejores, porque hayan hecho una exploración de países más flexibles o más ingenuos. El pequeño detalle es que el año 2010 hubo un terremoto en que murieron 316.000 personas en Haití. 3 de cada 100 haitianos murió. El país fue completamente arrasado. La gente intentó quedarse un tiempo, pero a los 2 años no había reconstrucción. No hubo reconstrucción, como nosotros sabemos hacerla con terremotos donde mueren 500 personas y estamos todavía con las cicatrices de un terremoto donde murieron 500 personas. En Haití murieron 316.000 personas. No hay shopping, no hay... Es una angustia y un deseo de trabajar. Si ustedes miran, señores del tribunal, la audiencia de esta sala, no hay personas de descendencia haitiana y no podían venir porque están trabajando. Las personas que contactamos, si estaban interesados, están trabajando. Lo único que quieren es trabajar. No hay ninguna estadística que muestre que haya mayores tasas de criminalidad o de delincuencia en esa comunidad. El único dato objetivo que cita el requerimiento, la contestación de su excelencia, es que habría un mayor número de contratos falsos presentados para regularizar por parte de haitianos que de venezolanos, colombianos o peruanos. Yo no me atrevería a saltar en conclusiones y pensar que es porque es una población más propensa a la mentira, una población más propensa al engaño. Que esa explicación es tan simple como que es más fácil que sean víctimas ellas o ellos del engaño por un tema de idioma, por ejemplo. De cuenta esa estadística. La nacionalidad es una categoría sospechosa en el derecho comparado, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es una categoría sospechosa. El derecho chileno es una categoría sospechosa. Menos sospechosa que raza, menos sospechosa que género o que sexo, pero sospechosa igual. Y por eso que cuando la Constitución admite excepciones y permite que se exija nacionalidad, lo hace de manera precisa, concreta, para ser presidente de la República, un tipo de nacionalidad, para ser funcionario público. Y cuando permite que haya restricciones a propósito de la libertad de trabajo, dice, podrán haber excepciones para determinados casos. La nacionalidad no es un criterio del que se pueda disponer desaprensivamente, ni siquiera en el terreno de relaciones exteriores. Yo reconozco que es menos sospechosa, repito, que otras categorías, pero es una categoría sospechosa y por lo tanto la carga de la prueba que tiene quien usa esa categoría es fuerte. Chile ha evolucionado. Hace 150 años atrás el Estado de Chile podía decir públicamente que queríamos traer alemanes, pero queríamos que fueran alemanes católicos, no queríamos luteranos. Y esa fue política oficial del Estado chileno. Y se preguntaba por nuestro representante si la persona era católica o luterana. Gracias a Dios se colaron familias luteranas que han hecho una contribución muy grande al desarrollo de nuestra patria. 30 años después, nuestro Estado decía que aceptábamos croatas que arrancaban del Imperio Austrohúngaro, aceptábamos también personas de Palestina y Siria que arrancaban del Imperio Otomano, pero queríamos que tuvieran tales y cuales perfiles. Eso se podía hacer bajo la Constitución del 33, se podría haber hecho bajo la Carta del 25. Yo creo que difícilmente hoy día podría el Estado de Chile decir queremos católicos o solamente vamos a garantizar a tal grupo. Se impone necesariamente una política objetiva. Pueden haber cuotas que tengan que ver con la situación y la capacidad del Estado chileno para proveer servicios de salud, de educación, pero cuotas coherentes con la Constitución. Se cumplen 10 años casi, señor presidente, desde el fallo ISAPRES, Rol 976, 26 de junio del 2018. Ha pasado el tiempo, 10 años. Es un fallo importante, muy importante. ¿Y por qué es tan importante y lo traigo a colación? Porque en ese fallo el tribunal se vio enfrentado a un montón de tablas estadísticas, de cuadros, de gráficos como los que estamos viendo hoy día. Pero el tribunal se rehusó a dejar que las tablas actuariales, que las estadísticas genéricas, que las consideraciones utilitaristas o consecuencialistas dejaran a un lado una idea muy básica. Cada persona es única, irrepetible y tiene una dignidad
Y el concepto de bien común de nuestra Constitución no es la mayor realización posible de la mayoría, la mayor realización posible de todos y cada uno. Las notas más brillantes de la jurisprudencia del Tribunal Alemán, y ustedes tuvieron la oportunidad de estar una semana compartiendo, es esa jurisprudencia que pide a propósito del microcenso, a propósito del salario mínimo. Miremos a las personas. Está bien, las estadísticas están bien. La brecha migratoria, ¿ah? Pero cada persona es única y merece ser tratada como tal. Y no ser víctima de las estadísticas, de los rótulos. Los chilenos hemos sido muchas veces objeto de una rotulación en Europa. Delincuente. Entonces, señor presidente, el fallo ISAPRES del año 2018 sienta un precedente. Tratándose de derechos fundamentales, está muy bien que tengamos cuadros estadísticos a la vista, está muy bien que tengamos tablas actuariales, pero cada persona es única y repetible y es imperativo exigirle a la autoridad que haga las adecuaciones. No está de más decir que es lamentable que habiendo pasado 10 años todavía el legislador no haya hecho esa adecuación a la legislación de salud. Ahora sí que voy terminando, señor presidente. Estamos conscientes que el tema es delicado y yo he insistido con mis representados que fuéramos responsables. No se nos ocurrió jamás pedir la suspensión del decreto, no lo pedimos. Y quisiéramos pensar que no se va a producir un caos en el evento hipotético, alguien podría decir súper improbable, que ustedes tuvieran la posibilidad de acoger este requerimiento. A este tribunal en general no le ha importado las consecuencias políticas o sociales de sus decisiones porque es un tribunal de derecho, pero yo entiendo que alguien pensara que si el remedio fuera constitucionalmente más malo que la enfermedad, es decir, si alguien pensara que votar este decreto traería consecuencias inconstitucionales negativas, que se generaría un vacío en que no tendríamos cómo responder a ciertos problemas objetivos, alguien pensara que haciendo ese balance, aunque el decreto tuviera estas fallas o defectos, es preferible dejarlo vivito. Señor presidente, yo entiendo que en el caso que esto fuera acogido, existiría una oportunidad, porque el acuerdo se adopta, la práctica establecida a esta altura por el tribunal en casos como este es notificar el acuerdo, la redacción en promedio está tomando 10, 20, 25 días, y los efectos de una sentencia anulatoria de un decreto supremo operan de pleno derecho con la publicación en el diario oficial. Es decir, Su Excelencia el Presidente de la República tendría un plazo para corregir. Como no estamos en un tribunal de mérito, ni de política, ni de oportunidad, no sé cuál podría ser esa corrección, pero indudablemente sería que la política que se adopte con los países sea una política en base a criterios objetivos, no discriminatorios. Ahora sí, termino. Ordenar la casa, señor presidente. Es un objetivo importante y consiste el aplauso de la mayoría de los chilenos y chilenas. Se asumió una responsabilidad que no se había asumido. Y hay coraje en eso, hay valor. El único punto que estamos haciendo es que cuando uno ordena la casa, no trata del mismo modo los muebles que las personas. A los muebles se les desplaza como lo que son objetos. Se descartan porque no sirven. Lo cambiamos por otros mejores. Lo pintamos, lo rompemos. Cuando uno ordena la casa y llega al capítulo de las personas que vivimos en la casa, uno no puede tratarlas como cosas. Se conversa, se respeta, ¿ah? Con el país hospitalario que somos, que queremos ser, que se supone que somos, que lo hemos sido a lo largo de los 200 años de vida republicana. Este decreto supremo 776 discrimina sin fundamento contra una nacionalidad. Declara como fin su protección. Uno casi esperaría que los que estuvieran requiriendo, bajo esa lógica, fueran ciudadanos peruanos, venezolanos, colombianos, porque han sido perjudicados, porque el Estado de Chile solo está protegiendo a los haitianos. O sea, si uno creyera el argumento de que esto es para favorecerlos especialmente, uno tendría que pensar que estamos discriminando contra los venezolanos y los colombianos, a los que no les damos esta ventaja maravillosa. Agradezco muchísimo, señor presidente, que me haya otorgado esos minutos adicionales. No sé si me excedí demasiado, pero lo agradezco mucho y agradezco la paciencia de todos y cada uno de los ministros y ministras del tribunal. Muchas gracias. Gracias a usted.
el Tribunal Constitucional va a suspender por 10 minutos la audiencia para reanudar los alegatos.